Pasemos a costos institucionales y pues volvamos un poquito como sobre la historia de las revistas. La experiencia de ellos. La experiencia de ellos. Entonces yo lo que quiero documentar es, digamos, históricamente, y eso pues, digamos, históricamente, a diferencia del mundo anglosajón, del mundo alemán, de pronto del mundo francés, por las características históricas del desarrollo y de la aterrizada del discurso científico aquí en el otro nuevo reino de Granada, luego Gran Colombia y luego pues esta patria que tenemos. La ciencia y la tecnología se desarrollaron realmente hace muy poco, como ciencia profesional y tecnología, y se desarrollaron fundamentalmente en un núcleo, en una matriz institucional, que son las universidades. Digamos, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Natural es casi una rareza. La Academia Colombiana de Historia, digamos, esa tiene un poco más de tradición, pero el grueso del contexto institucional de las publicaciones ha sido, la casa matriz ha sido las universidades. Entonces, yo querría preguntar, en conexión con toda la discusión anterior, en conexión con la endogamia, que es un costo cultural, ¿cuál es el costo que ese costo cultural genera en términos de costo institucional para esa relación del proyecto editorial que son las revistas y proyecto político, como sostiene Eduardo, en relación con ese otro proyecto que también es político y también es institucional y es educativo, que son los programas de formación? Llamémoslos departamentos, llamémoslos programas de maestría, programas de doctorado. ¿Cuál es esa relación entre los costos que tenemos que pagar por el lado de la endogamia y cómo eso repercute en costos institucionales en las unidades académico-administrativas? Carlos. Voy a empezar a contar cositas de por qué pensamos que quedar en categoría 1 es como ganarse el baloto, pero cuando uno va a ir a reclamar la platica no hay plata, ¿no? ¿Y eso qué significa? La responsabilidad de ser referente de la política de publicaciones y a la vez quedar pues en esa posición a veces incómoda de estarla criticando, ¿no? Que eso fue lo que le sucedió a la revista Análisis Político. Mire, en la convocatoria de 2016 todos sabíamos, en las reuniones con editores sabíamos que iba a ocurrir un sacudón, o sea, todos nos iban a lanzar al aire, y la sorpresa fue que nosotros caímos parados. Cuando ya caímos parados en los resultados, el primer costo que sufrimos fue evidentemente la mirada un poco enjuiciadora de nuestros colegas. Tuvimos 2 años aquí peleando que el sistema de medición, lo malo que era ustedes aquí, y resulta que ustedes fueron los únicos que cayeron parados. Eso, la envidia. Claro, y ahí nos entonces el primer costo, el costo de los sistemas de medición, es que nos pone en un tema de una competencia, como unos reinados, ¿cierto? Pero lo más curioso de este reinado es que en este reinado no hay premios. ¿Sí? Financieramente no hay plata. Y como no hay plata, nos hemos ganado una responsabilidad que significa que institucionalmente nos tenemos que triplicar en esfuerzos para sostener esa responsabilidad. Entonces, voy a empezar con los secretos. Ese no era secreto, todos en las reuniones sabemos que habíamos quedado en una posición un poco difícil, pero bueno. El asunto es que empezamos a hacer una investigación, una reflexión entre la resta. ¿Por qué quedamos en categoría 1? ¿Por qué? Es que esa es la pregunta. ¿Por qué quedamos en categoría 1 si somos una revista que no tiene esas pretensiones? ¿Por qué? Porque nace en medio de esto, son revistas, órganos de difusión con proyecto político. ¿Y quién iba a pensar que el tema de estar en Scopus o en Chimago, en Cuartil, es 1? Nunca. Entonces, miren lo que encontramos. Entre el 2014 y 2016, la revista alcanzó Cuartil 1 por 2 razones. Una, porque evidentemente
sí, en parte al apoyo de la política o a esos lineamientos de política, la revista había comenzado de manera temprana en los formatos de indexación, en los formatos de publicación digital y en la inscripción en todo este tipo de plataformas a las cuales hemos llevado. Había hecho la tarea. Había hecho esa tarea de manera temprana, ¿cierto? Entonces estábamos donde se tenía que estar. ¿Dónde estaban todos? Con Yuri Jack estuvimos en el 2005 en el tema del cielo, la construcción, entonces estar en cielo, eso ya da una patica para estar mejor posicionado. Pero fíjense lo siguiente, hasta ahí, eso fue lo único que consideramos ayudó desde el punto de vista de política a posicionarnos. ¿Por qué? Porque lo que nos dio la categoría 1, es decir, llegar al cuartil 1 en Chimago, fue haber publicado temas taquilleros. Un tema taquillero. ¿Cuál fue el tema taquillero entre el 2014 y 2016? El proceso de paz. Ahora la revista. Es decir, que la revista, a través de una planeación, sí, claro, editorial, se había concentrado en recibir los trabajos que dieran un balance, dieran un acercamiento, una aproximación a la terminación del conflicto en Colombia. Y eso era taquillero. ¿Y por qué les digo que taquillero? Porque nuestros registros, y en esa discusión que tuvimos con las revistas de ciencia y de salud, el proceso de paz le ganó al chikungunya. Porque es que las revistas de ciencia de la salud tenían una hegemonía desde la invención del Publindés. Ustedes revisan, las revistas de ciencia de salud estaban siempre a 1 a 2, de ahí no bajaban. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos tienen temas taquilleros, es decir, los estudios de caso clínico, los estudios son muy interesantes y es un tipo de conocimiento debido a las enfermedades tropicales. Esos son conocimientos que desde otras latitudes se absorben más rápido, ¿cierto? Pero en Colombia, en las ciencias sociales, ¿qué temas pueden ser taquilleros? Es decir, que me lea otro en otro país, pues difícilmente. Pero en ese sentido, el proceso de paz, las negociaciones en La Habana, sí señores, abrieron esa posibilidad. Es decir, teníamos un tema taquillero y el tema taquillero empezó a recibir ¿qué? Citaciones. Y le ganó el chikungunya, porque esa era nuestra competencia en tema taquillero. Bueno, si eso es así, si ustedes aceptan mi hipótesis de que se llega por un tema, ¿quiénes son los que posibilitan ese tema? ¿O quiénes son los que posibilitan ese asunto? Pues los grupos de investigación que estaban trabajando en esas áreas. La revista lo que hace es alimentarse de ese elemento. ¿Y hubo endogamia? Pues no, porque precisamente uno de los temas es que la financiación de investigaciones en el sector público, para las universidades públicas, comenzó a decaer tremendamente. Es decir, que incluso los grupos de investigación en temas de paz, en temas de violencia, decayeron. Paradójicamente, en esa etapa, el IEPRI no tenía proyectos fuertemente establecidos en temas del cierre del conflicto. Por eso, si ustedes pueden revisar, los artículos publicados entre el 2014 y 2016 vienen de universidades privadas. Las universidades privadas estaban ya formando unos nichos y habían hecho unos sistemas, el Rosario, la Tadeo, estaban generando, y esos fueron los que nos alimentaron el tema taquillero. Bueno, les había hablado de dos condiciones, ¿no? Ya pasé por la de haber llegado temprano, de manera temprana, y por este tema taquillero. Pero hubo un tema que fue el que dio como resultado alcanzar el cuartil, el cuartil, ¿cierto? Que no tiene, es decir, que a veces decimos, y eso, ¿cómo lo otro? Imagínense que fue por haber declarado la revista, cuando ustedes escriben la conexión en la palabra clave, lo que llaman la ingeniería bibliométrica.
Ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque la revista se declaró en el área de ciencias políticas, de relaciones internacionales y de historia política. Si uno revisa esa ingeniería, que es la que hemos venido discutiendo en la conciencia, es que entonces quitémonos, ya no necesitamos editores, necesitamos son ingenieros bibliométricos, un personaje, y ese es capaz de subir una revista en A1, no necesitamos nada. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Miren, si la revista hubiera sido declarada nada más en ciencia política y relaciones internacionales, nada que hacer, es difícil competir en esas áreas. ¿Con quiénes? Con las demás revistas del mundo. En ciencia política o en relaciones internacionales. Al interior de Colombia no tenemos nada que hacer en relaciones internacionales. Nuestra revista no tiene nada que hacer en relaciones internacionales. Pero resulta que historia política, si usted revisa la palabra clave historia política en los sistemas de indexación, los sistemas de medición, es una palabra no muy utilizada. Pocas revistas se declaran en esa área. Por lo tanto, tuvimos poca competencia, es decir, el tema del peso relativo hubo poca competencia y en eso se ganó. Claro, nosotros con toda la vergüenza al anuario de historia social de la universidad, que son, cuando uno revisa, ellos son los representantes de la historia política. Imagínense. Entonces nosotros decimos, claro, ¿qué fue lo que pasó? Que declaramos con ese conceptico, y ese conceptico lo cambió todo. ¿Y esa decisión dónde se toma? Bueno, muy interesante, especialmente la parte final, porque es por donde quisiera empezar, pero bien. Bueno, lo primero que quiero señalar es no dejar suelto el último comentario. La dualidad de la estructura y la agencia siempre está. Entonces, en economía diseñamos las estructuras de incentivos y los actores se comportan de una u otra forma, pero las estructuras tienen tras de sí concepciones políticas y éticas que mueven a los individuos. El neoliberalismo está basado en la idea de que hay que sacarle a la gente la búsqueda del rendimiento infinito y que eso les va a sacar de ellos su mayor capacidad de emprendimiento, su mayor oportunismo. Así que no puede entenderse como una patología que surjan rent-seekings en estructuras de incentivos. Le es intrínseco. Este es el resultado natural, es lo que busca. Es lo que busca, claro, busca hacer que el sujeto sea un sujeto del rendimiento máximo. De ahí viene la noción de incentivo. ¿Estamos? Entonces, la estructura promueve una forma de agencia. ¿Estamos? Entonces, claro, meterle eso a todos los procesos sociales ya es poner a cada sujeto a competir contra sí mismo. Hay profesores, no solo aquí, sino en la universidad privada. Tengo colegas de universidades como en la que tú trabajas. Eso es un colegio, no una universidad. Que me dicen, profesor, escribamos. Tranquilo, que no se oyó. Profesor, escribamos juntos. ¿Vamos? Entonces, para que lo veamos. Bien. Entonces, ahí lo de estructura y agencia tienen una relación muy, muy compleja. Entonces, como para retrotraerlo a lo de la experiencia, voy a significar esto. En innovar se hizo la tarea, si en análisis político la hicieron temprana, la tarea de ponernos en sintonía con los estándares internacionales. Nosotros fuimos párvulos entonces, porque innovar fue C, 5 años, B, 7 años, 5, 7, y A1, 6 años. Y por cambio del modelo de medición, pasamos a estar descualificados de la noche a la mañana a ser C, y casi a no ser. Ningunillos. ¿Listo? Entonces, el primer punto del costo institucional del sistema. Cuando tú te metes dentro del sistema, ya no estás tan preocupado por la esencia de lo que el sistema dice medir, sino por la métrica. Des en cuenta el comentario del profe. ¿Qué le pasó a innovar? Que en ese proceso
Cuando pasamos de B a A1 fue cuando nos indexamos en las bases de datos donde nos comparábamos con las grandes revistas internacionales. Ese fue el criterio de medición con el que llegamos a A1. En ese momento, los parámetros de Pulides era: usted está en A1 dependiendo de las bases de indexación donde está, donde usted se compara con los grandes. Ahora el sistema dice que si usted es ágil con la ingeniería y por una palabra se ubica en una colección donde usted no se compara con los grandes, entonces usted puede ser A1. Y entonces voy a hacer el comentario, porque yo seguí tu caso. En la base de Scopus, análisis político, en el periodo de la ventana de observación de 2 años tuvo 7 citas. Innovar en el periodo de observación tuvo 37 citas. Lo que tampoco dice nada. Lo que no dice nada, no dice nada, pero ¿qué es lo que quiero decir? Solo, no, pero quiero colocarlo dentro de la sola lógica del modelo métrico. Entonces el modelo métrico te dice, usted con 37, ojo con esto, cuando tú vas y miras los rangos de los deciles, ¿no es cierto? De qué nivel quedas, de los cuartiles para este caso. Entonces, para estar en el cuartil 4 y pasar al 3, necesitas 63 citas en las colecciones donde está Innovar. 63 citas en el periodo. Entonces, claro, pues no estamos. Por lo que fuera, porque después viene un problema geopolítico de quién cita Innovar. ¿La van a citar las otras revistas que están en esa base, estando por debajo? Solo pensando esa lógica. Entonces, ¿qué pasó con Innovar? Pero quiero comenzar a hablar de los costos, ¿no? Pues claro, cuando Innovar entra a ICI, entra a Scopus, pues ¿qué ocurre, por ejemplo, comparado con un contexto como los demás países de habla castellana? Pues que llegan y dicen, y que estaban en una lógica similar. Estoy pensando en España, estoy pensando en Chile, estoy pensando en México, que todos se ven, ve Innovar. Y entonces Innovar pasó de recibir 94 artículos al año a 321 artículos. 321 artículos. En un año. Sí. Y entonces, ¿cuál es la capacidad de gestión que un editor tiene de la selección cuando tú tienes 321 artículos? ¿Y qué comienza a ocurrir ahí? Que entonces Innovar se vuelve el camino de difusión de contextos sociales donde las dinámicas académicas y de los programas curriculares tenían unos acervos mayores. ¿Por qué? Porque en contextos como Chile, España, México y Brasil comenzaron a decirle a los estudiantes de doctorado, ser doctor es tener 3 artículos publicados. Y entonces, en programas de países que tienen 20 y 25 doctorados en administración o en nuestras áreas, el volumen de cosas que se comienza a producir es tal que eso llega como una avalancha. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros para atender 325 artículos? Pues necesitábamos un sistema tercerizado de muchas cosas, un equipo enorme y la universidad pública no pudiendo publicar a sus profesores, gastando plata en estructurar este sistema. Tuvimos reuniones con todas las bases de datos de cuánto tocaba pagar y no faltó el actor también innombrable que todos conocemos que vende los servicios. Que vende los servicios de cómo es para que usted suba. El negocio de la consultoría de esto. ¿Estamos? Entonces, por el cual no nos han rendido cuentas públicas. Así es. Entonces, claro, cuando tú comienzas a identificar, y después, voy a decirlo así, cuando sale el modelo de conciencias, también asesorado por una persona en particular, la persona en particular después nos dice, cuando yo le escribo, porque claro, nos ponemos a hacer con todo el equipo la métrica, y llegamos y decimos, no nos da. Su índice SR tal no nos da. Háganos el favor, nos explica por qué el año pasado éramos Q3 y ustedes cambiaron la métrica
y en este año aparecemos como si el año pasado fuéramos Q4. Y me mandan un correo, por favor, comunícate conmigo, ¿quieres tener una reunión en Skype? Es para que entendamos que hay que tener un cuidado con esto, porque claro, cuando estamos en los gloriosos, pues no hay sino forma de racionalizar hacia atrás lo que ha ocurrido. Pero cuando estamos en las dolorosos, es cuando nos toca comenzar a meternos en la boca del animal y ver, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Estamos? Entonces, en concreto, como para señalarlo, innovar se convirtió en un referente. Es cierto que la estructura nos ha ayudado en aspectos para que la publicación sea una publicación de mejor calidad, en términos editoriales, en términos de la relevancia y de lo que se publica y de la comunidad a la que se le habla, tenemos ciertas discusiones. Claro, en términos regionales y de lengua castellana, nos volvimos un referente importante, ¿sabes? Pero de ahí a decir que nosotros estamos teniendo una discusión que nos ayude a comprender más las organizaciones, que nos ayude a pensar más Latinoamérica, no. Lo que esta revista se ha convertido, y la quiero mucho, ¿no es cierto? Y yo mismo era consciente cuando era el editor. Y con ese nombre la que es que... Entonces, pero atención, ¿qué ocurre con esto? Lo que terminamos haciendo es siendo reproductores de formas de testear en la región otros conocimientos. También la dinámica, o con esto que ocurre, cuando la revista toma una dinámica de estas, uno comienza a perder como editor la dominancia de muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú menos piensas, los temas se comienzan a ir de tus manos. Las metodologías se comienzan a ir de tus manos. Armar un número con identidad como editor se vuelve absolutamente complejo, porque tú tienes 100, llegamos a tener 110 artículos en espera. 110 artículos. Y ustedes saben que son estudiantes doctorales y profesores esperando modelos de medición de la productividad o de la renovación salarial cuando tienen artículos en espera 2 años. Es decir, la mamá de uno está bastante golpeada. Entonces hay un punto donde el proceso editorial de la revista, como proyecto editorial, está absolutamente lastimado. O sea, como proyecto cognitivo, como proyecto de conocimiento, como proyecto de escuela, se ve profundamente golpeado. Ahora bien, entonces vamos a qué ocurre después. El modelo se cambia, el innovar cambia de ser, y entonces aquí quiero poner en tensión el argumento de lo del incentivo en el contexto local. Cuando yo entrego la revista, que ya llevaba 2 años en C, recibimos 216 artículos. Díganme ustedes si el problema es el incentivo. No. El problema es que cuando la revista ya entra en una lógica de reproducción de la relación centro-periferia, ella se mantiene. Si volvemos a Easy, o sea, porque uno de los elementos fue haber salido de Easy. ¿Y por qué salimos de Easy? Por eso mismo, porque en ese momento el Web of Science hace una auditoría y llega y dice, ustedes están teniendo muchos artículos del mismo autor y están teniendo tales problemas de referenciación, entonces para la siguiente corte no entra a Easy. Easy sí nos impactó. Porque ¿en cuánto? Nos bajó en un 30% la llegada. Pero Conciencias, cero. No nos bajó en nada el nivel de artículos que llegan. ¿Por qué? Porque ya es una revista exogámica del modelo de producción articulado a la dinámica global. ¿No es cierto? Que eso además tiene unos costos. Aquí les he hablado de algunos. Pero el siguiente costo después de esto es, que no lo podemos dejar de discutir, es cuál es el modelo económico en el capitalismo cognitivo de esto. Unas empresas globales que captan el valor de todos nosotros, a las que hay que pagarles por estar en la base, a las que hay que pagarles por descargar artículos, a las que hay que pagarles por los procesos de indexación, y son unos grandes pulpos que chupan el valor de todos. Yo empiezo haciendo una complementación de eso último, y es
no solamente chupan el valor de todo, sino que universidades públicas financiadas con plata pública están alimentando privatización del conocimiento, porque no solamente es dinero constante y sonante, sino también imposibilidad de acceso de mucha gente a ese tipo de conocimientos. Debería ser antiético, debería dar cárcel que un profesor de una universidad pública o del Instituto Colombiano de Antropología publicara en ese tipo de revistas que están en este tipo de estructuras. Entonces, era para complementar eso. No solamente es dinero, sino también es privatización en el sentido más limitado, más estrecho de la palabra. ¿Sí? Están castigados por el delito de peculado por autoexpropiación. Eso se llama despojo, eso se llama despojo cognitivo, se llama extractivismo epistémico, eso se llama así. Bueno, entonces, yo quiero introducir otra serie de elementos aquí. No solamente hay una cara de los incentivos, la otra cara es el chantaje duro que hace la burocracia académica con todos nosotros y lo pusilánimes que somos todos nosotros frente a ese chantaje, que es tu argumento. Pero no es solamente el incentivo de que te vamos a pagar, sino es que te tenés que presentar, es que tenemos programas de acreditación. O sea, está el CNA, o sea, nosotros nos acaban de no aprobar la maestría en estudios culturales con todos los datos, porque no tenemos grupos en conciencia, con nuestra posición política. Entonces, es el chantaje. Grupos en conciencia, porque la maestría tiene grupos, porque yo sé que no es por puro decoro. Es la maestría que inauguró los estudios culturales en América Latina, que tiene contactos y una red de contactos impresionantes, dentro de los cuales Eduardo es uno de los nuevos integrales de esa red. Sí. Y fue castigado. Claro, lo que yo quiero es el chantaje. O sea, porque hay incentivos, te pagan más. Y como somos putos y nos dan plata, entonces nosotros bailamos por la plata, ¿cierto? Que además también sería una discusión que tenemos que tener. Y no estoy pensando en los salarios de los profesores, que eso debería ser otra cosa. ¿Sí? Entonces, no solamente esos incentivos que también pasan por una dimensión simbólica, de aquí vuelvo con los antropólogos. La cara de Carlos hablando de A1 se cagaba, se venía. O sea, estar en A1, una carita feliz, estúpida, que nos hacen mover por caritas felices, como en kinder. O sea, el asunto del efecto simbólico de todas estas cosas de medición, porque por lo menos en Argentina, en México y en Brasil, esos modelos de medición vienen con platas. Además, es el Estado el que está contratando, y allá la noción de lo público es público. ¿Sí? O sea, a nosotros ni se nos ocurre lo que eso implicaría. Tienen contratados investigadores de carrera, miles de investigadores de carrera, y los están midiendo por ahí. A nosotros ni siquiera, nosotros somos un montón de arribistas aparecidos que nos hacen mover por A1 o B1 para que Conciencias nos coloque una carita feliz, y después el CNA o la misma Conciencia cuando hace cosas, o la Vicerrectoría de Investigación, porque son más papistas que el Papa. Los burócratas, que además nunca han hecho investigación en general, son más papistas. Por ahí viene el chantaje. Y el chantaje es: te expulsamos de la universidad, o el chantaje es: no te aprobamos el programa, o el chantaje es: no te puedes presentar a la convocatoria de becas. O entonces yo quisiera que viéramos los dos niveles. Estamos en una cosa, y si a eso le agregamos la ausencia absurda de malestar, de movilidad, de pensamiento. Yo puedo entender que un bacteriólogo no esté imputado con esto y que entienda o no entienda la cosa, pero ciencias sociales, politólogos, antropólogos, hacemos la tarea, 2 o 3, hacemos un ruidito por ahí, pero en general agachamos la cabeza y no hemos armado un movimiento social. O sea, Conciencias debería lambernos las botas de los zapatos a nosotros. Conciencias de mundo no empieza ni termina con Conciencias. Conciencias debería estar en función de lo que nosotros discutamos. No es que unos burócratas, unos tecnócratas nos agendan políticamente lo que es la ciencia en Colombia. Nosotros hacemos la ciencia, ¿cuál es nuestra posición ahí? Y a pedirles que por favor nos escuchen
que por favor nosotros hacemos propuestas juiciositos y que miren, no, a esos manes hay que darles en la nuca y hay que parárseles y hay que movilizarse ahí. Entonces, yo lo que quisiera decir no es solamente los incentivos, sino el garrote, no es solamente la zanahoria, sino el garrote. Entonces hay que pensar el asunto en esa clave y en clave de los procesos de subjetividad y todo eso. Entonces, voy a esto, a varios elementos. Yo estoy también en otra revista que se llama Tabula Rasa, he estado desde el principio. Y Leonardo, que es el que da la cara a toda la cosa, nosotros no estamos en A1, entre otras cosas porque nos hemos dado la pena de que no vamos a pagarle esas bases de datos. ¿Por qué? Por una razón ética. Yo no le voy a dar la plata del colegio mayor a esas bases de datos. Eso es asqueroso, eso es pornográfico. O sea, no. ¿Dónde está la posición política y la consecuencia de alguien que se mete para que lo pongan en A1 y para que no le den ni siquiera, o sea, ni un peso? O sea, además es chistosísimo. Entonces, lo que yo digo con Tabula Rasa para traer una experiencia concreta es, claro, cuando están en estas bases de datos, están llegando muchos artículos de muchas otras partes, de Argentina y todo. Ahora, tengo amigos por esos lados, porque yo ando trabajando con la Asociación Latinoamericana de Antropología, pensando estos problemas, y tenemos revistas y no es indexada, y publicaciones que son abiertas, open source, pero lo que quiero decir es, yo sé que en Chile, por ejemplo, la gente tiene que publicar así, porque en su contrato, incluso cuando a vos te contratan, te dicen que tienes que tener 2 papers, además en inglés lo ponen papers, ni siquiera artículos, 2 papers cuartil tal al año, y si no te bajan. Y sabes, cuando los publican te pagan en dólares y son cifras absurdas, o sea, y es constante y sonante. Un artículo publicado tal, un artículo pagado. La pregunta es, ¿cuál es el costo? Y yo me voy a otro nivel. ¿Cuál es el costo ético? ¿Cuál es el costo de gente que hace lo que hace porque tiene sangre en las venas o porque es un mercenario de la academia? Entonces, yo creo que esto hay que discutirlo también en qué tipo de academia estamos haciendo, qué tipo de academia estamos avalando, qué es lo que nos importa. Nos importan temas taquilleros. ¿A quiénes? A mí no me importan temas taquilleros. Yo les regalo 2 dedos a cierta gente. Yo quiero ciertas discusiones y ciertos debates, así no sean taquilleros. Yo creo que es un asunto. Por lo menos yo empecé a estudiar antropología porque pensé que eso iba a servir para armar tierreros y para transformar cosas. Y entonces yo por ahí sigo pensando. Pero, entonces también nosotros tenemos que espabilar, como decía mi abuelita, espabile, que estamos nosotros, ¿qué tan responsables somos de dónde estamos? Que es tu argumento en el Congreso.